Dios les bendiga. Estamos agradecidos con Dios que una vez más nos permite poder llegar hasta donde se encuentra con este programa La Verdad de las Escrituras, deseando de todo corazón y por lo cual también oramos para que lo que compartimos de la palabra de Dios pueda ser de bendición para tu vida y que sirva para el crecimiento de tu vida espiritual. Quiero saludar a todos aquellos pastores, hermanos, amigos que están con nosotros a través de esta bendita señal de Betel, Costa Rica, Canal 50. Un Dios me les bendiga y un saludo a la distancia y que la gracia de nuestro Dios esté sobre cada uno. El día de hoy queremos compartir un estudio de la palabra de Dios acerca de la caída del hombre y sus consecuencias. Vamos a ver la creación del hombre, la responsabilidad que tenía el hombre, su caída y sus consecuencias. Y diría yo lo más importante porque también vamos a ver cómo poder ser restaurados y volver a adquirir los beneficios y las bendiciones que Dios tenía y tiene para el hombre a través de Jesucristo. Quiero tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5 en el verso 12, luego el verso 18 y el verso 19. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Dios, el creador de los cielos, de la tierra, del universo y de todo lo que existe, pues un día descendió a la tierra y creó al ser humano, creó al hombre y nos dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nosotros lo podemos leer y vamos a estar tal vez mucho en este capítulo de Génesis, capítulo 1 en el verso 26, que la palabra de Dios nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos dice la palabra del Señor que la creación del hombre, fue hecha primeramente a la imagen de Dios. ¿Qué significa que sea a la imagen de Dios? Bueno, significa que el modelo que tomaron para hacer al hombre fue, pues, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene cuerpo de la deidad, porque el Padre es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu, pero Jesús es el único que tiene cuerpo. Su cuerpo fue creado desde antes de la fundación del mundo. Dios le creó cuerpo. Pues lo podemos leer y entender también así de esa manera en el libro de Hebreos. Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 5, que dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda
no quisiste, mas me preparaste cuerpo, mas me preparaste cuerpo. Entonces Jesús es el único que tiene cuerpo de la deidad. Cuando Dios hizo al hombre, quien tomó como modelo, como figura, para poder plasmar la imagen del hombre, o en el hombre, fue el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros traemos la imagen de Dios, de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que fue creado a semejanza de Dios. Cuando habla de semejanza de Dios, pues se refiere a la esencia, al carácter de nuestro Dios. Dios es un Dios que tiene atributos, bueno, sobrenaturales, pero también nosotros traemos esa semejanza de Dios en carácter, en esencia en sí, porque tenemos la capacidad de amar, la capacidad de tener misericordia, de tener compasión, que son pues atributos de Dios. Esa es la semejanza de Dios en el hombre. Además que Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vemos allí la deidad, pues nos hizo a nosotros también tripartitos. Nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Entonces también en esa parte vemos nosotros la semejanza de Dios en nosotros. Esa es la creación de Dios. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Guapiles Centro, te damos las gracias por sintonizarnos. Cuando hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Con qué propósito Dios hace al hombre y lo planta en la tierra? Bueno, lo hizo con el propósito de que el hombre pudiera gobernar sobre la tierra. Aquí mismo en el libro de Génesis, el capítulo 1, en el verso 28, nos dice, bueno, en los que leímos anteriormente nos dice conforme a nuestra semejanza y dice, y señoré en los peces del mar. Pero en el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgarla, o sea, gobernarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que Dios hace al hombre y lo establece sobre, bueno, aquí es en el huerto o en la tierra, para que pudiera gobernar, que tuviera el dominio, que pudiera señorear, que pudiera administrar, que pudiera guardar lo que Dios estaba poniendo en las manos del hombre. Había una responsabilidad del hombre en cuanto pues a la creación de Dios, que estaba poniendo pues bajo el dominio y bajo el cuidado del hombre. Ese era el propósito de Dios. Además también de que como fue creado de parte de Dios, recibiendo el soplo de vida, recibió la vida de Dios, pues tenía la capacidad de poder tener comunión con Dios, que pudiera tener relación con Dios, comunicación con Dios, que pudiera tener esa armonía con la presencia de Dios, con su creador. Entonces el hombre es creado para que pueda gobernar sobre la tierra, pero también para que pudiera él tener comunión, que fuera adorador, que pudiera tener esa relación con Dios, que también por ser creado por Dios, recibiendo espíritu de Dios, no solamente podía tener esa relación con lo alto, con lo supremo, con lo santo, con lo eterno, sino que también como fue creado del polvo de la tierra, podía tener también relación con el medio ambiente, con la creación misma,
en la cual Dios lo estaba estableciendo, porque podía relacionarse con los animales, con la naturaleza y con todo el medio ambiente. Así que la creación del hombre es a imagen y semejanza de Dios, con el propósito de que pudiera gobernar sobre la tierra, para que también pudiera tener comunión con Dios y con toda la creación y la naturaleza en la cual Dios lo estaba estableciendo. Esa es la creación del hombre, lo cual pues al estar en la tierra lo hace responsable. O sea, Dios cuando lo planta en la tierra, lo hace responsable. O sea, hay una responsabilidad del hombre, porque él viene a ser el representante de Dios sobre la tierra. Era el medio por el cual pues Dios estaba dejando a un hombre que lo iba a representar para que pudiera ejercer autoridad. Ahí lo dice la palabra del Señor, dice señoread, sujuzgar, que tiene que ver con gobernar, con controlar. Pues esa era la función del hombre, ejercer autoridad en nombre de Dios, tener el dominio y el control. También para que pudiera tener comunión con Dios, pero mayormente para que hubiera una dependencia de Dios. De hecho, cuando nosotros vemos la comisión que Dios le hace al hombre de traer todos los animales para que el hombre le ponga nombre, pues vemos que dependía de Dios bajo el dominio, el control del Espíritu Santo, que estaba en ese momento sobre la creación y en el hombre, para poder darle esa capacidad, esa inteligencia, esa sabiduría, para poder dar el nombre apropiado conforme a la naturaleza, conforme a las características de cada uno de los animales. Ahí vemos la dependencia del hombre de parte de Dios, porque el ser humano, aunque era perfecto, tenía que depender de Dios. Entonces había una responsabilidad del hombre. Y en el verso 15 del capítulo 2 de Génesis lo vemos, donde nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo labrara, o sea, para que lo trabajara y lo guardase. Esa palabra, lo guardase, hace sentar sobre el hombre una responsabilidad. Eso quiere decir que había un peligro, que había un enemigo, porque le está diciendo que lo guarde. Si no hubiera ningún riesgo, si no hubiera ningún peligro, pues Dios no le hubiera dicho que lo guarde. Si le dice que lo guarde es porque había alguna amenaza, y es porque existía un enemigo que había sido expulsado del reino de los cielos, porque en su intención, en su momento, quiso ser semejante a Dios, quiso subir donde estaba el trono de Dios, dar un golpe de estado y ser semejante a Dios sentándose en el trono. Pues eso lo hizo que Dios lo expulsara del cielo, y ahora se encuentra en la tierra. Pero cuando ve la creación del hombre, él ve que Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza de Dios, de él mismo. Lo mismo que Satanás quiso en su momento alcanzar, ser semejante a Dios, ahora lo ve en el hombre. Y
ven en el hombre la oportunidad de poder atacar a Dios. Él sabía que si lograba afectar la creación de Dios, iba a atacar a Dios. Y es por eso que Dios le dice a Adán que tenía que guardar el huerto porque andaba un enemigo rondando que quería destruir la creación de Dios. Y todos conocemos la historia, cómo Satanás pues vino y usando la misma motivación que fue la que lo hizo caer del cielo, logró engañar a Eva y Eva dar del fruto a Adán y así se diera la caída. Cuando digo que el diablo usó la misma motivación, es que cuando Satanás se acerca a Eva, en el capítulo 3, en el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa frase, y seréis como Dios, pues fue la misma motivación que tuvo Satanás cuando era Lucifer, de ser como Dios, de ser semejante a Dios. Pero ahora viene y le da la misma motivación a Eva y le dice, seréis como Dios. O sea, le dio de lo mismo que él tenía. Bueno, lamentablemente Eva se lo creyó. No voy a entrar en detalles, pero vio que el árbol era bueno, que la fruta era buena y comió de el fruto, dio a su marido y se consumó el pecado, la desobediencia y se dio la caída del hombre, trayendo consecuencias graves y serias, no solamente para esa pareja, sino para todos sus descendientes. Así que el hombre tenía una responsabilidad. Fue creado para poder guardar el huerto, para que ejerciera autoridad, para que dependiera de Dios, pero se dejó engañar y cayó. Y como leímos en Romanos capítulo 5, que por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Este pecado alcanzó a toda la humanidad hasta el día de hoy, trayendo consecuencias que hasta el momento está alcanzando a la humanidad. Y quiero enumerar algunas consecuencias de la caída del hombre, las cuales todavía el hombre pues sigue acarreando cada una de estas consecuencias que lo hacen estar en la condición en la que está, alejado de Dios, apartado de Dios, hundido en el pecado, sin esperanza, viviendo una vida bajo el dominio del enemigo, de Satanás, y que si nosotros pues podemos entender esas consecuencias que alcanzaron al hombre, también están alcanzando en este momento a la humanidad, pero que hay una respuesta y que la respuesta es Jesucristo. La primera consecuencia que encontramos en la caída es que la comunión que Adán tenía con Dios fue cortada. Esa buena relación, esa armonía, la comunicación que había entre Dios y el hombre,
porque Dios gobernaba a través del hombre. El hombre era el representante de Dios. Había una comunión, había una buena relación, pero el pecado la cortó. Puso una barrera, porque el pecado es una barrera entre el hombre y Dios, que no le permite al hombre poder acercarse a Dios y alcanzar los beneficios de Dios. Y aunque Dios quiere acercarse al hombre mientras hay pecado, Dios no puede bendecir y traer su gracia sobre el hombre porque hay un pecado, hay una sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Y aunque Dios quiere, ni si hay pecado, no hay comunión. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que pagó por nuestros pecados, pero que cuando nosotros venimos y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, es que somos libertados de la condenación del pecado. Es el único que puede quitar la barrera del pecado del hombre para con Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre. Es el que quita esa barrera. Pero es una consecuencia que encontramos nosotros cuando Adán cayó. Se cortó esa comunión que existía, que hasta el día de hoy, todas las personas que no tienen a Cristo, que no han nacido de nuevo, que no han abierto su corazón a Dios, que no han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, siguen teniendo esa misma consecuencia. La comunión de Dios con ellos está cortada, porque es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos volver a retomar y a restaurar esa comunión. La segunda consecuencia que encontramos es que la fuente de vida que había sobre la vida de Adán también fue cortada. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, la palabra del Señor enseña que hubo un soplo de vida. Esa fue la energía, el poder, el vigor que el barro que había sido formado recibió vida. Y ese espíritu que recibió le mantenía con vida. Pero al pecar, al desobedecer a Dios, esa fuente de vida fue cortada. Ciertamente quedó como, para que lo podamos entender, como una batería cargada, pero lo que le suministraba vida fue cortado. Y esa batería que quedó cargada, pues le duró buen tiempo, 900 años, que fue la vida de Adán, pero poco a poco se fue apagando, gastando, hasta que por consecuencia del pecado vino la muerte. O sea, el soplo de vida que le daba vida fue cortado de la vida de Adán. Nosotros también nos alcanza esa consecuencia. Llega un momento en que el cuerpo pues también volverá al polvo, porque nos alcanza el hecho de que no podemos tener vida eterna, sino solamente a través de Jesucristo, pero tenemos que morir en Cristo Jesús para luego poder ser resucitados, así como Él resucitó al tercer día, y poder nosotros recibir la vida eterna. La tercera consecuencia que encontramos es que quedó sujeto a la corrupción. El hombre fue creado perfecto, fue creado
en santidad, pero al ser cortada esa fuente de vida, lo alcanzó la corrupción. Vino con el tiempo las enfermedades, luego vino la vejez, las arrugas, los dolores, y por último le alcanzó la consecuencia de la sentencia que había por haber desobedecido, la sentencia del pecado, que fue muerte. Quedó sujeto a la corrupción. Lo que era perfecto, lo que era incorruptible, lo que tenía la vida de Dios, comenzó a corroerse poco a poco hasta que perdió la vida. Esa es la tercera consecuencia, que también alcanza a la humanidad. Todos un día vamos a morir, y es porque Adán desobedeció a Dios. La cuarta consecuencia que encontramos es que el hombre quedó sujeto a las hostigaciones de Satanás y su vida quedó abierta a la actividad de los demonios. Porque cuando el hombre no había desobedecido, pues había una cobertura de Dios, había una protección, y Dios pues tenía pues un vallado alrededor del hombre, podríamos decirlo así, aunque había una responsabilidad del hombre, porque el hombre le dijo que debía de guardar el huerto. Pero al hombre desobedecer, se abrió una puerta donde ahora Satanás podía venir a hostigar, podía venir y activar la actividad de los demonios, de los espíritus sobre el hombre. O sea, se abrió una puerta para que el enemigo empezara a ejercer su dominio y su autoridad, lo cual pues lo ha venido ejerciendo a través de generación en generación sobre todas aquellas vidas que están apartadas de Dios y que no reconocen a Dios como su Dios, los que no dependen de Dios, los que no se acercan a Dios. El que se acerca a Dios, la palabra del Señor enseña que todo aquel que viene a Cristo, el Señor lo sella con el Espíritu Santo, que es el sello de propiedad de Cristo. Y se crea una cobertura, una protección, de tal manera que Satanás no nos puede tocar. A los hijos de Dios, el enemigo no los puede tocar. Y cuando Dios permite alguna actividad de las tinieblas, de los demonios, de hostigación o alguna afectación que quiera venir en contra de nosotros, es porque Dios lo permite. Pero siempre que Dios lo hace, lo hará porque hay un propósito. Fuimos nosotros creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano. Buenas obras. Y dentro de esas está de que el Hijo de Dios, aunque tenga problemas, aunque tenga adversidades, aunque el enemigo se levante en contra de nosotros y aunque Dios permita que a veces nos pueda hacer daño, Dios siempre nos va a sacar en victoria. Porque nuestra victoria no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestros recursos, no depende de nuestros talentos y no depende de nuestras fuerzas. La victoria del cristiano depende de Dios, de aquel que es el que camina con nosotros, quien nos defiende, quien nos da la salida a la prueba, aquel que va delante de nosotros. Él es el poder en nosotros. Así que cuando hay alguna actividad que quiera venir en contra de nosotros, que Dios le permite al enemigo, es porque el Señor tiene una gran victoria que nos quiere dar. Y así manifestar su poder y que Él reciba toda gloria y toda honra y toda alabanza.
La quinta consecuencia que encontramos nosotros, que vino a traer la caída del hombre, es que el hombre se convirtió en un esclavo y no en un rey, no en un gobernador, porque fue creado para gobernar, fue creado para poder representar a Dios, pero por desobedecer se convirtió en un esclavo. En Romanos capítulo 6, en el verso 16, nos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí la palabra de Dios nos enseña que el que se somete a alguien para obedecerle se convierte en esclavo. Pues eso sucedió con el hombre, pues se sometió a la obediencia de Satanás y se hizo esclavo de Satanás. Esclavo que empezó a hacer conforme su amo le decía que debía de vivir. Se hizo esclavo del pecado, esclavo de la corrupción, y por último, pues alcanzó lo que sembró, que es lo que trae el pecado: muerte. Porque ahí, como dice la palabra, sea del pecado para muerte. Pero nosotros, los que recibimos la palabra de Dios, dejamos de ser esclavos del pecado, esclavos del diablo, y nos hacemos esclavos de Jesucristo, servidores de Jesucristo. Somos libertados del pecado para venir a ser siervos de justicia. Nuestros miembros que antes servían al pecado, ahora lo ponemos al servicio de la justicia, al servicio de Dios. Eso es lo que sucede cuando el hombre pues se libera de la maldición del pecado a través de la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario. Alcanza vida y libertad para poder servir a Dios, agradar a Dios y vivir una vida de santidad y no seguir esclavo a la corrupción. Jesucristo es nuestro libertador, el que rompe las cadenas, el que quita las ligaduras, el que trae rescate a nuestra vida, que nos libera del pecado. Porque sí es posible poder agradar a Dios y vivir apartado del pecado con el poder y la unción del Espíritu Santo que nos ayuda a poder agradar a Dios. Quiero aplicar esta palabra en este momento. Tal vez tu vida, por causa del pecado, está en condiciones en las cuales te encuentras en dificultades. Tu matrimonio no está caminando bien por causa del pecado, por la amante que tienes. Tu empresa no está caminando bien porque estás participando de corrupción, estás defraudando, estás robando. Eso es pecado. Y el pecado siempre va a traer su consecuencia. Es imposible que tú puedas estar viviendo en pecado y puedas cosechar bendición. Siempre te va a pasar la factura. No importa el pecado que estés viviendo, sea un pecado de la carne o sea un pecado de beneficio para materialismo, para alcanzar riqueza, para alcanzar grandeza. No importa cuál sea el pecado, siempre va a alcanzarle
sus consecuencias. Eso le sucedió a Adán y eso le sucede a todos sus descendientes, que si no se apartan del pecado, el pecado le va a alcanzar. Hoy Dios trae esta palabra sobre tu vida para que tú te acerques a Dios, para que rompas con el pecado. Jesucristo es nuestro libertador. Él vino a salvar lo que estaba perdido, a libertar lo que estaba perdido. Así que hoy el Señor te está hablando para que te apartes de esa vida que llevas, una vida apartada de Dios, una vida de pecado, una vida de corrupción, una vida de inmoralidad, una vida que tarde o temprano te va a alcanzar sus consecuencias. Pero si hoy estás escuchando esta palabra, sabes por qué Dios te está llamando. Es porque Dios te quiere rescatar, te quiere libertar. Lo que tienes que hacer es entregar tu corazón al Señor y serás libre. No quiero ir avanzando para ir terminando. La sexta consecuencia de la caída del hombre es que la creación quedó sujeta a la vanidad. Eso lo podemos leer también aquí en Romanos capítulo 8, en el verso 20, que nos dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación, que se refiere a lo que Dios había depositado en las manos del hombre, que lo había hecho responsable, también le alcanzó las consecuencias de la caída del hombre, pues sujeta a vanidad. Y lo que había sido creado para que siempre permaneciera, para que no se envejeciera, para que no hubiera corrupción, para que no se degradara, para que no hubiera descomposición, comenzó también a tener una afectación de tal manera que empezó a haber corrupción, empezó a haber degeneración. Las plantas, los animales, todo comenzó a degradarse y a descomponerse, y podríamos decir a llegar a un punto hasta podrirse, pero todo eso fue por causa de las consecuencias que le alcanzó a la creación, que fue sujetada a vanidad. Y que la misma creación, dice la palabra del Señor aquí mismo en Romanos, que gime aún esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque vendrá un día que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Y es cuando venga la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Será restablecido nuevamente esa condición que tenía la creación en el principio. La sexta consecuencia es que la creación fue sujeta a vanidad. Y la séptima consecuencia y última que encontramos de la caída del hombre es que el hombre se identifica con Satanás en la culpa de su rebelión. ¿Por qué? Porque al hombre desobedecer y hacerse esclavo de Satanás, pues comenzó a vivir en rebeldía en contra de Dios. Podríamos decir que Satanás, que era un rebelde, que había sido expulsado del reino de los cielos, ahora ganó un rebelde. Ganó un rebelde que luego se convirtió en una banda de rebeldes, que es toda la raza adámica o toda la raza humana. Todos sus descendientes de generación en generación son
rebeldes, porque descienden de Adán. Y empezó a identificarse con la rebeldía que el enemigo pues le ministró al hombre, y así de esa manera pues le alcanzó esta consecuencia. El ser humano por naturaleza es rebelde, porque solamente hay que decirle no haga y va y lo hace. Y lo podemos ver aún en niños que nacen y al poco tiempo, sin que nadie les enseñe, sin que nadie les explique, ellos actúan de una manera rebelde. ¿Por qué? Porque lo traen en sus mismos genes. De generación en generación, la rebeldía que se inició en Adán alcanza a toda la raza humana. Así que estas son las consecuencias de la caída del hombre que ha alcanzado la raza humana y que ha ido pues de generación en generación, y que hoy en día todavía pues vemos nosotros esa afectación, y que la humanidad, lejos de llegar a tener pues una reconciliación o una restauración en sí misma, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque está destinada a alcanzar lo que sembró, o en lo que fue la caída del hombre, que hubo una sentencia, y esa sentencia está sobre toda la humanidad. Pero, ¿cómo podemos nosotros ser restaurados? ¿Cómo podemos alcanzar nosotros, el hombre y la mujer, esa restauración que Dios pues nos promete en su palabra? En Romanos, en las escrituras que leímos al principio, en Romanos capítulo 18, dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, note, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sí, Adán falló en el huerto del Edén, y por Adán todos somos pecadores. Pero también nos dice que por uno, así, por uno todos, pero ahora también por uno, todos los hombres que crean en Jesucristo, que es el uno, del cual está hablando aquí la escritura, de un hombre que es nuestro Señor Jesucristo, podemos alcanzar justificación de vida. En Cristo Jesús nosotros podemos ser justificados, ser justos. Es a través de Jesús que nosotros podemos revertir y restaurar todo lo que Satanás destruyó. Satanás vino para matar, robar y destruir. Ese es el propósito del diablo a través del pecado en tu vida, en tu familia, en tu hogar y en tu empresa, o en lo que tú emprendas. El diablo buscará la manera para destruirte, para robarte y para matarte. Pero Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia. Las consecuencias de la caída del hombre, Dios las quiere restaurar. Dios quiere restaurar comunión con Él. Quiere que tú recibas vida y que seas libre de la corrupción y de la esclavitud de Satanás, y que puedas
comenzar a gobernar tu vida, porque en este momento tú no tienes gobierno sobre tu vida. Eres un esclavo del pecado. El diablo domina tu vida, pero Dios quiere restaurar tu vida para que tú puedas gobernar tu vida bajo la guianza y la dirección de Dios y para que luego puedas gobernar la creación o lo que está a tu alrededor. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Guapile Centro, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de oración y enseñanza; jueves, culto de damas y caballeros; sábados, culto evangelístico a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados del cementerio 400 metros oeste y 100 sur del aeropuerto en Barrio La Urba. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Porque tus pecados alcanzan también y afectan a todo lo que está a tu alrededor. ¿Quieres tú ver tu matrimonio bendecido en armonía? Tu hogar, tu familia, tus hijos restaurados, tus finanzas, tus negocios, tu trabajo. ¿Quieres verlo restaurado? Pues Jesucristo es el único que lo puede restaurar. Por eso es que Dios vino a buscar lo que se había perdido. El ser humano estaba perdido, pero Cristo vino para salvarlo. Si tú te encuentras en esa condición, apartado de Dios, alejado de la gracia, viviendo en pecado, pues hoy el Señor quiere restaurar tu vida. Hoy Dios te quiere salvar. Hoy Dios quiere rescatar y traerte a su presencia y darte vida y vida en abundancia y darte la vida eterna. Yo quiero invitarte para que tú hoy recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Allí donde tú estás, haga esta oración conmigo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Confiesas con tu boca que Él es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó al tercer día y serás salvo. Por eso es que te invitamos para que hagas una oración confesándolo a Él como tu Señor y tu Salvador. Ahí donde tú estás, di: Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy yo reconozco, Señor, que las consecuencias de la caída del hombre me han alcanzado y he pecado contra ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor, salva mi vida. Límpiame con tu preciosa sangre, Señor. Ten misericordia de mí. Abro mi corazón para que a partir de hoy tú seas quien gobiernes mi vida. Y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, crea que Jesús salvó tu vida y que has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que llames al canal para poder ubicarte en alguna de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial donde te puedas congregar y puedas tener crecimiento espiritual. Si vives cerca de Guapiles, sería un gusto y una gran bendición poder recibirle en el templo en el cual pastoreamos por la gracia de Dios. Damos gracias a Dios por la bendición que nos ha permitido poder llegar hasta donde se encuentra una vez más con este programa, La Verdad de las Escrituras, pidiéndole a Dios que pueda ser de mucha bendición para tu vida. Un Dios me bendiga y será hasta la próxima.